¿Cómo ves tú que has sabido, dada tu cercanía con Paulino Galindo y tu cercanía también con otros actores políticos en el departamento del Huila, sobre un posible contubernio, alianza o cometido común por parte de Rodrigo Villalba y Paulino Galindo para conseguir la gobernación del Huila, en detrimento de la campaña legítimamente constituida de Alberto Castillo Lozada? Bueno, los comentarios en las comunidades, en la gente que está involucrada con la política, es que hay una coalición por debajo de la mesa entre Paulino Galindo, cual conozco desde que trabajé en Betania, que él fue funcionario de la CHB, lo conozco desde esa época, porque no es un amigo, pero lo conozco desde el año 84. 38 años. Trabajaba para la CHB. 39 en este año, Y 39. luego en las entidades públicas del departamento, ya vinculado con las políticas que hace alusión nuestro amigo. En la parte política que se escucha en los dirigentes de las comunas, de la gente de Neiva, es que hay una unión entre Paulino y Rodrigo Villalba para llegar a la gobernación y hacer a un lado los convenios o no respetar los acuerdos políticos, como el acuerdo de don Alberto Castillo. Entonces, me parece que debe haber una política más clara, más transparente, que la gente realmente sepa a qué es que se debe atener y no andarse por las ramas o con negocios o con coaliciones por debajo de la mesa. ¿Hay evidencias de esto que se puedan conocer? Es muy difícil. Estamos hablando de políticos con 20, 30 años de experiencia que saben cómo funciona el sistema, cómo funciona la política, cómo funcionan los líderes. Entonces, bueno, y supe que recientemente Jorge Eduardo Hechen también manifestó de forma pública su apoyo a Gustavo Petro, pero Rodrigo Villalba también. Es decir, Rodrigo Villalba tiene un contubernio con Petro para tener a Paulino Galindo detrás de estas trapisondas que le están poniendo Alberto Castillo Lozada. Pienso que sí, pienso que desafortunadamente se está manejando una política que no es la correcta, no es como se debe hacer la política, sí, con transparencia, con honestidad, ofreciéndole a la gente una opción diferente de una persona que durante toda su vida no tiene un proceso, nunca ha estado investigado, no tiene cola. Entonces es una persona, una opción diferente que debería estar al frente de la pugna política sin que lo traten de sacar. La senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta vino a respaldar el proyecto de las hidroeléctricas, de generar más daño ambiental, otro proyecto como el Quimbo, otro proyecto como Betania, los cuales no respalda Alberto Castillo, pero entiendo, aunque no tengo pruebas de eso, que el aspirante Paulino Galindo respaldó de forma pública, defendió la construcción de nuevas hidroeléctricas para el Huila, que no han mejorado en nada las condiciones de los pagos a la electrificadora del Huila. Por el contrario, los recibos del Huila son de los más caros del país que hay en este momento.
que no han mejorado tampoco en otros términos de energías renovables las condiciones ambientales del país, pero que sí van a generar grandes negocios para multinacionales extranjeras en detrimento ambiental del departamento del Huila y del pueblo colombiano. Doctor Alberto Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina usted de esta situación que parece respaldar el gobierno progresista de Gustavo Petro? Entonces tenemos un progresismo que avala la construcción de hidroeléctricas a través del doctor Rodrigo Villalba y del doctor Paulino Galindo. Pues eso sería lo que se habla de lo políticamente incorrecto, porque desafortunadamente del 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2007 había un gobernador que hoy es candidato, y en esa fecha, en ese cuatrenio, se socializó y se maqueteó el proyecto Quimbo. Finalizando el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez y arrancando el segundo del 2006, 7 de agosto de 2006, al 31 de diciembre de 2007, que fue cuando salió el exgobernador, hoy candidato. Presionó para que hubiera un paz y salvo express de la autoridad ambiental, y a varias personas en Cámara de Comercio, como el caso del ingeniero Marco Silva Martínez, se les dijo que no, o sea que no tenían sino un minuto para hablar. Y hubo un asunto que yo creo que los ciudadanos huilenses deben conocer, que esa licencia ambiental salió con unipropósito, solo generar energía. Marco Silva, como un ciudadano que yo pienso ponerle una medalla respetable, en el 2008 demanda ante el contencioso porque considera que los municipios de Obo, Campo Alegre, Rivera, Centro Poblado del Caguán, Centro Poblado del Juncal y Neiva, incluso Villavieja y Aipe, se merecen un acueducto metropolitano, y despacha favorablemente el contencioso que se le tienen que entregar al departamento 30 metros cúbicos por segundo de agua por encima del tubo que va a generar la energía en la cota 641, dice la sentencia. Y se le da la prioridad del consumo humano, porque hoy hay barrios en Neiva que no tienen fluido de agua. Usted pasa por la Ceiba y hoy no tiene 800 litros por segundo, y Neiva requiere 1,5 metros cúbicos por segundo para darle sostenibilidad a los hogares de los 380.000, 400.000 personas que vivimos en Neiva. El acueducto de Neiva, que entiendo hubo denuncias porque fue con el mismo proyecto adjudicado 11 veces, el mismo proyecto de transformación de la planta de tratamientos de aguas del Huila. Arrancó con 10.000 millones y después salió por 70.000. Y es el momento que lo sé, que a veces usted pasa por la toma y ve una creciente de 1 metro cúbico y resulta que es que no cabe, porque tienen que botar el agua, porque no cabe el agua limpia al caño de la toma, porque no cabe. Y además, pues, el plan de ordenamiento territorial de Neiva se cayó, y la PETAR de Neiva también se cayó. Ahí se perdieron casi 3.000 millones que ahí le pagaron a un señor Benjamín Barrero, una plata que que la pierde el municipio de Neiva, y eso es responsabilidad del otro Rodrigo. Es que estamos en el Huila, parece que no hubieran sino Rodrigo, pero o Robertos. Sí. Dicen que la contratación debe hacerse con transparencia, pero aquí se hace con transparencia. Sí, y el estadio de Neiva, que también... Y el estadio, que le dijeron no siga, le dijo la Procuraduría, y siguió, y se le cayeron, y se le mataron, y eso, y después yo creo que eso, y el abrazar a la extrema derecha, le va a pasar la cuenta electoral, porque los ciudadanos saben de qué se trata. ¿De qué se trata lo que está haciendo Rodrigo? De acuerdo. Y más atrás los González Villa. No, pues ese sí es otro capítulo. Yo eso les digo a los amigos aquí de la Colombia Humana, que yo no me veo, es decir, abrazando la gente del Cambio Radical cuando el señor Triana chifla al presidente en el 20 de julio.
y son enemigos y votan en contra de las reformas sociales en el país. Entonces yo pues no sé de política, pero yo eso sí no lo dijeron. Pues es decir, que tengamos que votar por candidatos de Cambio Radical, que son los enemigos y le ponen cargas de profundidad al mismo partido. Bueno, ¿y usted cómo se siente después de que parece destaparse esta traición por parte de su jefe político, el doctor Gustavo Petro, cuando decide hacer una alianza con Rodrigo Villalba para apoyar a Paulino Galindo? Pues esa es la fecha que todavía no creo, porque es que yo digo, pero ¿cómo va a ser que se va a hacer un harakiri político? Porque pues sí, yo sé que el voto de Flora Perdomo lo necesita allá en el Congreso para hacerle mayoría, pero considero que el Huila no se merece pagar un precio tan alto por un voto de estos. Además de que yo pienso que el pacto histórico debió servir, o el Frente Amplio, para elegirlo a él como presidente, pero las bases en el Huila, usted que ha andado en el Huila, pregúntele a la gente cómo se refiere a la clase política tradicional. Primero eche un madrazo y se acordará de mí que en las urnas le van a pasar factura, porque ya pasaron factura la vez pasada. Acuérdese usted quiénes fueron los grandes derrotados en las contiendas de corporaciones públicas las veces pasadas. No fueron las casas Andrade, González Piña, Lozada, Jaime, Pipe, Prada, Ernesto Macías, bueno, y él que no se quiso escribir, ahora está esperando que la izquierda, porque él ha sido gavirista, samperista, pastranista, uribista, santista, duquista y ahora petrista. Entonces Villalba traiciona también a su Cambio Radical al apoyar el candidato de Petro, y al mismo tiempo tenemos un, ¿cómo se dice? Un zeitgeist, un momento en el que históricamente estamos atravesando por una reforma laboral, donde queremos echar para atrás y por tierra el Código Civil colombiano. Antes no se podía ir a la cárcel por deudas, en ese momento tampoco, pero la reforma laboral plantea que aquellos que no paguen impuestos ante la DIAN y se pueda demostrar eso, tienen que pagar cárcel. Imagínate, ir a la cárcel por deudas. Gustavo Petro quiere respaldar ha presentado esa reforma laboral. Tú, como progresista de conciencia, como hombre culto, como hombre sensible y humanitario, que así es como te reputan en el Huila, ¿estás de acuerdo con eso de tu... Hombre, pues ahí sí no lo acompaño, porque de todas maneras, es decir, esa es una parte del estado de bienestar, que esa es otra de las cosas que le decía yo a la senadora Corcho. Vale la pena hacer un debate, es decir, nosotros tenemos que andar sobre los hombros de grandes como Hayek y Keynes, como Nozick y Rawls y como Michael Sandel, que hay cosas que el dinero no puede comprar. Por eso apoyo yo la reforma a la salud, porque son bienes públicos. No puede ser una mercancía, ni la salud, ni la educación, ni la justicia, ni el poder de policía, ni el ejército. Porque, es decir, ahí está la diferencia entre un neoliberalismo, un capitalismo a ultranza salvaje y un estado de bienestar como el europeo. Y nosotros, yo quiero creer que el gobierno Petro esté orientado hacia al estado de bienestar y que esas reformas las modigeren y que no vayan a condenar por cárcel a un pobre miserable que no pudo pagar bueno, para eso están sus bienes, pues remátenlo. El patrimonio de él, persigan el patrimonio, pero ¿por qué tienen que perseguir al hombre? El hermano del presidente, Gustavo Petro, acaba de hacer otro anuncio sorprendente, que es que todos los colombianos debemos subsidiar con 200.000 pesos más en nuestros recibos de energía los sistemas de transporte masivo público, como Transmilenio, como Transcaribe, como el metro de Medellín. ¿Usted también está de acuerdo con eso o está en contra? Pues mire, yo digo que tiene que haber es decir, en eso tiene que haber una reciprocidad. Aquí tengo, dentro de las cosas que he dicho, es que a mí me llega 60.000 pesos por el pedazo de finca que tengo de alumbrado público. Y entonces, y a muchos campesinos, 20, 30, 50.000, donde no tengo un foco, porque usted sabe que hay un principio elemental de justicia tributaria de que usted tiene que recibir el servicio para que lo cobren. Entonces, ¿cómo va a ser que le cobran alumbrado público a un pobre pendejo que vive en las entrañas de la cordillera
y que no tiene un solo foco que le alumbre la entrada de la finca. Pero está muy bien que yo dijera, aquí está este foco de 200 vatios y yo cuando voy a abrir la puerta de la finca, ese es alumbrado público, pero yo no. Entonces me dicen, no, es que usted va a Neiva. Bueno, y si no voy, ahí hay demandas y parece que ahí se cae, porque es que precisamente este es un país de leyes y de constitución. Este es un Estado social de derecho. Y de todas maneras el Estado de, ¿cómo era que le llamaba el presidente Uribe? El Estado de opinión ya no funciona. Quiero hacer un apunte ahí, a raíz del alumbrado público. Para mí el problema ha sido que los alcaldes se han dedicado a entregar las empresas que funcionan bien, como la electrificadora, a concesiones. La electrificadora es los que nos cobran es una concesión de alumbrado público que genera diariamente 1.000, 2.000 o 3.000 millones diarios, no sé cuánto, y no van al municipio, van a un privado. Igual pasa ahora con el cobro de valorización y otros. O sea, los alcaldes llegan a entregar los recursos del municipio a Izalca, al Turbo Izaca, y el alumbrado público igual. ¿Cuánto lleva en manos de terceros cuando, o sea, la administración no es capaz, es una administración ineficiente que no es capaz de administrar unos recursos? Me parece que no tiene justificación entregar lo que esté funcionando bien a un tercero a que se beneficie y cobre y le dé al municipio lo que quiere, porque esas concesiones que son, que el alcalde va a recibir una mensualidad por esa concesión que entrega 20 o 30 años. Para mí las concesiones se deberían acabar, de alumbrado, de acueductos, de vías. Y más que eso, las campañas políticas, en mi opinión, debería financiarlas el Estado prohibiendo de manera taxativa la intervención de las manos privadas en ellos, porque ahí es cuando se dan las mangualas, los serruchos. Cada campaña al Senado, al Congreso de la República, está entre los 2.500 y 24.000 millones de pesos. Eso nos dijo Temístocles Ortega en la revista Semana, que se había gastado 24.000 millones de pesos en una campaña al Congreso de la República. Sí. A la primera magistratura del Estado, 36.000 millones de pesos. Para una gobernación, estamos hablando de campañas de 10.000 millones de pesos, las que tienen maquinarias. Para una alcaldía de un pueblo pequeño, 2.500 millones de pesos. Para una ciudad grande como Cali, como Bogotá, como Medellín, 10.000 millones de pesos. ¿Cómo se puede pagar con sueldos, Alberto Castillo, una campaña de 10.000, de 5.000 o de 24.000 millones de pesos? ¿Es posible? El que paga para llegar, dijo Gaviria, llega para robar. Ahora yo sí quiero aprovechar esta entrevista para denunciar dos casos que son emblemáticos. Y es que en el 2004 se arrancó girando la friolera de 41.000 millones. De acuerdo a la Contraloría General de la Nación, a diciembre del 2019 lleva el Departamento y el Ministerio de Agricultura invertidos 316.000 millones de pesos en la irrigación Tesalia-Paicol. No han hecho nada, es un agujero negro de corrupción. Y entre el 1 de enero del 2004 y el 31 de diciembre del 2007 se giraron 150.000 millones para 17 petares, plantas de tratamiento de aguas residuales, la de Pimaná, la de Campo Alegre, la de Villavieja, la de Yaguará. No sirve ninguna, se robaron esa plata. Por eso yo pongo y hago un traslape de que con las uñas, mi familia, mi padre, el suscrito, hemos irrigado casi 500 hectáreas en los últimos 30 años. A pesar del gobierno, porque lo que hemos recibido son embargos de la CAN y persecución. Pues fuera que hemos irrigado con sangre, porque mi padre fueron 3 secuestros y el último lo mataron, y de todas formas yo hoy estoy aquí pensando que debo dejar un legado de democracia y pacifismo.
de hacer una cosa como la de Mandela, como la de Gandhi, porque nosotros aquí nació la FARC en el 62, ¿por qué tenemos que seguirnos matando? Entonces yo llamo a la concordia, a la reconciliación, pero todas estas cosas que están pasando profundizan la violencia. ¿Cómo se siente un ciudadano que hace esas cosas, por ejemplo lo de Isaca? ¿O cómo se siente un ciudadano que dicen, vienen otra vez y el gobernador mira para otro lado y no le pone cuidado a los que sacaron y que quedaron por fuera? Yo, por ejemplo, me acuerdo la primera, Guatavita, ¿usted se acuerda? Guatavita. Pues allá hicieron todo, pero allá pusieron plaza de toros, iglesia, a la gente le volvieron a montar porque es que no es solamente sacarlo, es que él continúe, continúe produciendo y que la gente no se quede mirando un chispero. Aquí habían casi 4.000 hectáreas con agua. ¿Y dónde está la reposición de eso? Pues ya, a la gente se le expropió, se le confiscó también su vida. Y los gobiernos, los gobernadores todos miraron para otra parte, fueron autistas con eso. Ahí esta sentencia del 20 de agosto del 2020 ordena a Enel Engesa que tiene que comprar 11.070 hectáreas para reforestar y irrigar 4.000 hectáreas que fueron las que ocupó, para que la gente vuelva a sembrar el cacao, el melón, para que la gente vuelva a hacer el arroz que hacía antiguamente. ¿Y usted qué le puede decir a aquellas personas que sostienen que usted es un traidor de clase por el secuestro de su padre y estar ahora en el pacto, en la Colombia humana de Petro, que ha defendido la negociación con la guerrilla y su desmovilización? Yo tengo una frase que le copié a Mocos que dice que prefiero equivocarme con la paz que acertar con la guerra. Yo creo que, como dijo Gandhi en alguna ocasión, ojo por ojo y al final de la tarde todos terminamos ciegos. Hoy tuve una discusión con una amiga y ahora estábamos esperando sacar. Hombre, no, es que eso hay que matarlo. O sea, la gente todo creen que se arregla es con bala. Pues, hombre, no. Las cosas se arreglan, por ejemplo, con un buen gobierno. ¿O usted cree que sacamos pecho de que el Huila sea el más desocupado del país, donde hay más desempleo? ¿Y qué sería un buen gobierno para los problemas de seguridad que tiene el Huila? El mejor gobierno sería un gobierno, primero, que no se roben la plata, porque nosotros tenemos el 70% que gira Casa de Nariño, que son 750.000 millones. Un país centralista. Sí, porque dependemos de él. Por eso creo que hago bien en hacer política con mi presidente Petro, y quiero creer que él va a hacer, garantía de conseguir una persona que tenga las manos limpias y que esa plata le llegue. Yo siento que usted está entre dos tierras, porque para mí su presidente Petro lo ha traicionado. Pero no hay otra opción tampoco en el Huila. Todos los demás están también viendo a ver qué se roban, viendo a ver qué se luchan. Pues es que yo le digo, aquí vino un colega tuyo, aquí vino Mauricio Gómez, sí, que bajó de la Laguna del Toro con unos drones y fue hablando del río, de sus problemas, del agua sucia que le botamos de los 37 municipios, y llegó a Neiva y dijo, oiga, ¿qué ha pasado con el Huila? Del 2000 al 2010 ha recibido 10 billones de pesos. ¿Dónde están? ¿Qué nos ocasionó eso, Andrés? Que en el primer gobierno de Juan Manuel Santos dijeron, si lo están robando, entonces centralicemos las regalías. Y fue cuando Juan Carlos Echeverri entronizó a Blase, que pusieron casi con piedra, escrita en piedra, que dice que la mermelada debe quedar repartida en toda la tostada. Entonces a nosotros nos fue mal, porque nos quitaron el porcentaje grande. Pero era precisamente por los malos manejos de la clase política del Huila. Bueno, pero es que no se han hecho respetar las bases populares del pacto histórico ni en Manizales ni en el Huila. Aquí están por tumbarlo usted, y el presidente Petro no ha sido capaz de pronunciarse. ¿Usted qué le dice al presidente Petro ante No, pues yo le digo que el primero que salí cuando trataron de hacerle las manifestaciones, las reservas, los camioneros, los taxistas, yo le dije a la senadora, oiga, mandamos una carta, porque digo, ya aquí están
Estamos detrás de que Robledo y las dignidades salgan a hacer paro en las carreteras con los carreteros y los frigoleros, de 2.300.000 a 1.300.000 la carga. Entonces le mandamos 600 firmas y un comunicado diciéndole eso. Eso fue el 5 de julio, en Gigante, en el auditorio Ismael Perdomo se hizo firmar eso. Y el 16 de agosto fue a Pitalito. Allá no pude, allá el apoyo del Estado consistió en que llevábamos una propaganda y se perdió. La entregamos a la entrada como buenos ciudadanos porque estaba prohibido. Cuando salimos se perdió el maletín con la propaganda. Entonces yo digo, hombre, que el partido del presidente y el amigo del presidente le hagan eso, pues yo me siento desalentado. A mí me parece que Petro está traicionando a su candidato a la gobernación del Huila, que es Alberto Castillo, elegido por las bases populares, por apoyar a un candidato que está detrás de los intereses de las multinacionales de las hidroeléctricas en el Huila, que es Paulino Galindo, que es respaldado por Rodrigo Villalba. Y creo que además de eso, no solamente Petro está traicionando a Alberto Galindo, sino que está traicionando a toda la comunidad huilense que ha confiado en él y en el pacto histórico. Ojo huilenses, ojo colombianos, les sugiero que cuando vayan a votar en las próximas elecciones piensen muy bien qué es lo que se están jugando, que es el medio ambiente, no solamente para el Huila, para el nivel nacional, sino la calidad